Muy buenos días. Para efectos de edición, nombre y cargo o representación. Claro, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Indira Sandoval Sánchez, soy feminista, defensora de derechos humanos, integrante de la colectiva Las Constituyentes MX Feministas y bueno, promotoras de lo que hoy es una reforma constitucional conocida como 3 de 3 contra la violencia. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cómo se viene a promocionar o a impulsar en Nayarit esta legislación? Bueno, en principio hay que comentar que es una reforma constitucional. Eso significa que está por encima de cualquier ley, tanto local o federal o ley general. Es un mandato constitucional. Como sabemos, pues nuestro máximo ordenamiento legal en el país es la Constitución. Y se reformó el artículo número 38 especialmente, que es un artículo que vale la pena decir que no se había tocado desde 1917 que se promulgó nuestra Constitución, y que este artículo habla de la suspensión de derechos para las personas, o sea, cuando pierdes tus derechos políticos, ciudadanos, y bueno, se le van a suspender los derechos ahora a las personas que tengan una condición de deudores de pensión alimenticia, que hayan caído en la comisión de un delito grave como lo es la violencia sexual y esta se pueda acreditar por medio de una sentencia, lo mismo la violencia familiar. Y es muy importante para quien no leyó las letras pequeñitas que también la 3 de 3 contra la violencia eleva a rango constitucional la violencia política. Actualmente existe ya el delito de violencia política, sin embargo está en un delito electoral y bueno, se te puede hacer inelegible. Pero con la 3 de 3 contra la violencia ya no solamente se trata de los cargos de elección, sino no vas a poder ocupar un cargo en la función pública, ni tampoco por nombramiento directo, ni por un órgano autónomo, o sea, fiscal, magistrado, juez, rector de una universidad. Ya no podrás tener un cargo. ¿Por qué se llama 3 de 3 contra la violencia? 3 de 3 porque es el rango federal, estatal, municipal, porque es para los cargos de elección, de designación, de concurso, porque es en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y porque son estos tres temas de no ser deudores, no ser agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y no ser agresores en el ámbito público, político y privado. Entonces, es un parteaguas en la vida democrática y desafortunadamente ningún partido político se salva. Y ya tenemos pues conocimiento incluso pues, de algunos casos, ¿no? ¿Ya se está aplicando en las entidades del país? Ya entró en vigor desde el 29 de mayo que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. El 30 de mayo entró en vigor, lo cual la hace vigente para el proceso electoral 2023-2024. Sí, pero luego hay entidades que señalan que tenemos que armonizar, que no se puede hacer, que necesitamos un padrón. O que la legislaron a modo. Bueno, en este caso, como se trata de la Constitución del país, pues esto es un gran paraguas que rige a todo el país, entonces ya ningún estado, armonice o no, se libra. Y en el caso de Nayarit tenemos una buena noticia, no solamente es un tema de que no va a hacer falta la armonización por temas constitucionales, sino que Nayarit ya ha legislado en términos locales algunos temas al respecto de la 3 de 3 contra la violencia, además de que hay precedentes en el tema del Instituto Electoral, que ahora con la cancelación del Plan B, eso da la certeza jurídica de la vigencia que tiene en las atribuciones el Instituto Nacional Electoral, que tiene conferidas desde 2014, es decir, va a tener injerencia en las candidaturas estatales, municipales y federales, lo cual en 2021 ustedes recordarán que ya hubo un lineamiento electoral y que si con un lineamiento logramos evidenciar a 106 candidatos que estaban en un supuesto, el INE solamente evidenció a 3. Ahora imagínense con un mandato constitucional cuántos no van a salir. Están en todos lados y bueno, han salido hasta debajo de las piedras. En casos concretos, por ejemplo, en Nayarit hay un caso muy singular. El jefe del ayuntamiento de Tepic tiene un proceso abierto por pensión alimenticia. Él fue designado antes de que entrara en vigor esta legislación. ¿Qué pasaría en este tipo de casos? Digo, no es el único, pero quizás el más significativo. Pero no ha culminado su proceso. Bueno, es muy importante que aquí sepamos que todos los cargos van, no hay ningún cargo vitalicio en México. Entonces, si bien para el cargo que actualmente ocupa este lineamiento no necesariamente le aplica, sí para el siguiente proceso, para lo que él quiera buscar
no será aplicable si en su proceso no está establecido que no debe la pensión y que no, porque es muy importante que sepamos que por un lado hay un proceso legal que seguir, pero por otro lado hay una denuncia social y nosotras le vamos a seguir dando la voz a las víctimas. Que no se use jamás la 3 de 3 contra la violencia como un mecanismo de guerra sucia, como un tema electoral, como un asunto de otros intereses. Y aquí vamos a poner en el centro a quienes sean agresores y a quienes los encubran. Es decir, si yo soy presidenta municipal y sé que un colaborador tiene un proceso, eso también me pone en cuestión a mí, porque yo soy una autoridad que va a tener que rendir cuentas de quiénes son las personas a las que yo estoy controlando. Es decir, lo mismo los partidos. Aquí se englobaría el caso, en este momento se está viviendo un caso similar en Bahía de Banderas, en donde la pareja, o presuntamente, la pareja sentimental de la alcaldesa es un agresor sexual. Entonces, ¿aquí tendría culpabilidad o responsabilidad también la alcaldesa? A nosotros nos parece que es una visión muy misógina responsabilizar siempre a las mujeres de las acciones de los hombres. Sin embargo, él, al no ser un funcionario público, no necesariamente está sometido al tema. Aquí es muy importante, qué bueno que tocan el tema de Bahía de Banderas, porque se trata del delito. Es decir, aquí no se trata de acabar con la carrera política de nadie. Se trata de que no lleguen quienes hayan cometido estos delitos. Entonces, lo mismo en Tepic como en tema de Bahía de Banderas es, si cometió un delito, el asunto no es qué le va a pasar con la 3 de 3, el asunto es que no va a poder llegar con el tema de la 3 de 3. Se les acabó la fiesta de la impunidad. La 3 de 3 contra la violencia no lleva dedicatoria, tiene destinatarios. Y si el destinatario es un funcionario del gobierno municipal o en este momento no tiene un cargo público el esposo de la alcaldesa, pero quiere buscar uno, con este lineamiento no. Y el llamado es a las autoridades judiciales. El llamado es, la 3 de 3 se pone como ese muro de contención, pero las autoridades judiciales es, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Ya investigaron? ¿Ya sancionaron? Y la parte de la prevención, ¿qué está haciendo las autoridades para prevenir, para atender y para sancionar esta violencia? Yo quisiera ser enfática para estos dos casos que colocan en un asunto fundamental. Debemos poner en el centro a las víctimas. Todo el mundo está hablando si la alcaldesa es responsable, si encubre al esposo, si la alcaldesa de Tepic es responsable, si encubre a un funcionario, si este funcionario se ha hecho valer abuso de poder. Nadie está hablando de las víctimas, en este caso de quien ha denunciado violación y de quien ha denunciado el abandono y el tema de pelear su pensión. Y la 3 de 3 contra la violencia habla de justicia. ¿De qué clase de democracia hemos estado hablando? Si actualmente lo que no está prohibido, entonces está permitido. Pongámonos a pensar que antes del 29 de mayo de 2023 estaba permitido que los agresores, deudores, acusadores llegaran, porque si no estaba prohibido en ningún lado, entonces les estaba siendo permitido, no tenía ningún impedimento. Entonces, vamos a hacer un proceso electoral. Hoy nos reuniremos con autoridades electorales, me acompaña la consejera electoral Alba en este momento, compañeras de distintos partidos políticos, porque vamos a establecer una charla que permita qué le toca hacer a los partidos políticos, qué le toca hacer a las autoridades, cómo se come la 3 de 3, quién va a ser el primer filtro, y queremos que sean instituciones con filtros confiables y no coladeras cómplices, que son los primeros que dejan pasar. En este asunto de cómo se come o cómo se lleva a cabo, sobre todo por las preguntas que se hicieron, ¿bastaría solamente tener un proceso abierto para que te aplique la 3 de 3 o hasta la sentencia con el tema de la presunción de inocencia? Bien, para el tema de los deudores no es necesario la sentencia. Con que se aplique, que se reconozca que es un deudor, con eso basta. Para el tema de otros delitos sí basta una sentencia firme, pero el artículo 38 es muy claro en varias de sus fracciones. Desde la vinculación a proceso podríamos estar hablando de que ya no hay proceso. Pero yo haría un llamado a la ciudadanía, a los partidos y a las autoridades. De verdad, ¿por qué es como si le temieran a la 3 de 3. ¿A qué le temen? Si usted nada debe, es un mensaje para pues, nada teme. Es decir, ¿usted por qué le tiene miedo a la 3 de 3? Yo le diría a cualquier persona, ¿debe? ¿Es agresor? No. ¿Ha abandonado a su hijo? No. ¿Ha violado? ¿Ha acosado? Entonces, si no es así, recordemos que no están pidiendo
estar a cargo de la cooperativa en la kermés de la colonia. Están queriendo ser quienes legislen, quienes gobiernen, quienes administren. Y la ciudadanía, yo les pregunto, ¿están dispuestos y dispuestas a votar por deudores, agresores, acosadores? ¿No? Pues entonces la 3 de 3 también viene a ser un nuevo tamiz, un nuevo estándar para elegir. Yo les invito a la ciudadanía a defender la 3 de 3, a apropiarse de la 3 de 3 y a exigírsela a todos los partidos políticos y a todos los candidatos. Y es muy importante que comentemos que cada que nos ponemos a consultar, porque yo les quiero invitar a los medios de comunicación que son nuestros aliados para que esto llegue fuerte y lejos, que cada que colocamos en el centro, oiga, pero esto viola los derechos de un ciudadano, oiga, pero la presunción de inocencia, oiga, ¿por qué no hablamos de las víctimas? Es decir, ¿qué sería más grave? ¿Que alguien no pudiera ser elegible o que alguien con todo y poder violara? Así como, si eso hacen en lo privado, imagínense cómo pueden hacer en lo público. Entonces, ¿qué es la 3 de 3? Es ese mecanismo institucional que impide que alguien que viole un derecho en lo privado no pueda aspirar a representarlo o a tutelarlo en lo público. ¿Y qué estamos haciendo hoy en Nayarit? El poder reunirnos con autoridades electorales, con colectivas, con organizaciones de la sociedad civil que participan en el Observatorio de Participación Política, con las líderes de los partidos políticos, de todas las fuerzas políticas representadas en el Estado, para establecer una mesa de trabajo que nos permita generar un mecanismo eficiente y eficaz que permita la validación, la verificación de cómo vamos a aplicar esta norma. Se trata de que el Tribunal Superior de Justicia diga cuántos tienen sentencia, se trata de que la Fiscalía diga cuántos están denunciando, se trata de que los partidos políticos sean el primer filtro, el primer de este no pasa. Y desde aquí hago un llamado a la primera fuerza política de este país, que además fueron quienes dieron la pauta para que esta reforma hoy fuera posible y la aprobaran con su mayoría, porque son los municipios que por desgracia se están distinguiendo en tener a los agresores que están empezando a salir. Entonces, que sean congruentes, que así como aprobaron eso en el Congreso Federal y en todos los congresos locales, que también en sus municipios y en sus gobiernos se vuelvan a la hora de ser partido, que a quien postulen. Y el llamado es a todas las fuerzas políticas, porque ninguno se salva. Entonces, yo insistiría en que la 3 de 3 contra la violencia no tiene dedicatoria, pero tiene destinatarios. Que la ciudadanía, como sociedad civil, en conjunto con las instituciones y los partidos, vamos a instalar también la observatoria Todas 2024, donde vamos a evidenciar las antiboletas. Por un lado va a haber la denuncia pública e institucional y por otro lado va a seguir habiendo la denuncia social, que les dé vergüenza ser los impresentables que son. No podrá estar en una boleta quien viole, quien acose, quien deba, quien abandone y demás. Y nosotras pues nos vamos a encargar de ello porque se trata de hacer justicia. Aquí no se trata de revanchas ni de tener ningún interés ajeno a los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de los niños principalmente. Pero ninguna ley es retroactiva. Si ya lo hicieron, a partir del 29 de mayo se va a aplicar. Pero los que ya estaban, se les va a aplicar. Ninguna ley es retroactiva, pero ningún cargo es vitalicio. Está por terminar los cargos que ahorita tienen. Para los que quieran ocupar, van a tener que someterse a este nuevo lineamiento. Entonces, eso por un lado. Y por otro, tal vez hay quienes ya tienen iniciado un proceso y que de aquí a que intenten registrarse, ese proceso puede que se judicialice. Entonces, les va a aplicar. En todo el país, en todos los cargos, ya sea de funcionarios, de urnas o de nombramiento directo. Y mira, de manera particular me gustaría preguntarte, como Indira Sandoval, como la activista más allá de la 3 de 3, ¿qué opinión te merecen las declaraciones de la alcaldesa de Bahía de Banderas, concretamente en el caso que estamos padeciendo? A mí me parece, como mujer, que se debe seguir notando a qué llegamos al poder y es hacer la diferencia. Si ella no es responsable de la comisión de ningún delito, a ella le toca la prevención del tema y creo que debe colocarse en la disposición de que las autoridades hagan lo pertinente. Ella tendría que seguir colaborando en las políticas de prevención para que esto no suceda
y coadyuvar para que se investiguen los hechos necesarios. Yo haría el llamado, yo lo haría a las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y de la investigación. Me parece que no debemos caer en una trampa de responsabilizarla a ella por los hechos de un personaje que está vinculado a ella. Sin ella, yo creo que lo que debe hacer es brindarle toda la atención a la víctima también, y creo que no se debe subestimar el caso. Pretender subestimarlo a un tema de chismes, me parece que en un país donde hay 8 agresiones sexuales por hora es subestimar una emergencia nacional. Entonces yo invitaría a la señora alcaldesa a que brinde toda lo que esté a su alcance de apoyo a las víctimas y que siga fortaleciendo las acciones en materia de prevención, que es lo que cae en su cancha, y a la ciudadanía a que estemos muy claros. Si es responsable a quien se señala, pues a quien se señala debe ser investigado, y a ella, en su calidad de autoridad, debe brindarle todas los temas a la vida. Le faltó sororidad, hay ausencia de sororidad por parte de ella como en su investidura, pues más allá de... Bueno, en el caso, la sororidad es una postura política de las mujeres. No podemos pedirle peras al olmo ni esperar sororidad de quien no tiene las gafas violeta bien puestas y el tema del feminismo y los derechos humanos introyectados. Pero en este caso, de las autoridades no esperamos sororidad. De las autoridades esperamos que cumplan con su responsabilidad institucional. En este caso es promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Ella tiene que hacerlo en su calidad de titular del Ejecutivo en lo municipal. No puede subestimar a un asunto de chismes. Si eso o no, eso le toca a la autoridad judicial, y a ella le toca coadyuvar en la prevención de la violencia y sobre todo en salvaguardar la integridad de la víctima.